La base de datos centralizada es una base de datos en la que los datos se almacenan y mantienen en una única ubicación. Este es el enfoque tradicional para almacenar datos en grandes empresas. La base de datos distribuida es una base de datos en la que los datos se almacenan en dispositivos de almacenamiento que no se encuentran en la misma ubicación física, pero la base de datos se controla mediante un sistema de gestión de base de datos central. En una base de datos centralizada, todos los datos de una organización se almacenan en un solo lugar, como una computadora central o un servidor. Los usuarios en ubicaciones remotas acceden a los datos a través de la red utilizando los programas de aplicación proporcionados para acceder a los datos. En una base de datos distribuida, los datos se almacenan en dispositivos de almacenamiento ubicados en diferentes ubicaciones físicas. No están conectados a una CPU común, pero la base de datos está controlada por un DBMS central. Para mantener actualizada una base de datos distribuida se utilizan los procesos de replicación y duplicación. El proceso de replicación identifica los cambios en la base de datos distribuida y aplica estos cambios para asegurarse de que todas las bases de datos distribuidas se vean iguales. Dependiendo del número de bases de datos distribuidas, este proceso podría volverse muy complejo y requerir mucho tiempo. Buenas. Los sistemas distribuidos muestran mayor flexibilidad y prestaciones de escalabilidad. De igual forma, son más confiables porque un fallo en un nodo dependiente no tiene por qué representar un fallo en todo el sistema como tal. Lógicamente, el sistema distribuido es más barato, ya que el principal objeto es la implementación de software, ya sea de paralelo o secuencial, mientras que el sistema paralelo como tal conlleva el uso e implementación de múltiples componentes de hardware para compartir dichos recursos entre los nodos que conforman el sistema. Una transacción distribuida es aquella que involucra algún proceso en distintos sitios de la red. Llamaremos a estos procesos los agentes de la transacción. Entonces, una transacción distribuida está compuesta por varios agentes. Para llevar a cabo una transacción distribuida, los agentes tienen que comunicarse a través de mensajes en la red y debe de garantizar la atomicidad de la transacción. Una transacción es un grupo de sentencias que representan una unidad de trabajo y deben ejecutarse en su totalidad. Las transacciones son secuencias de operaciones, lecturas escritas o actualizaciones que llevan a un sistema a un estado consistente a otro. Se dice que una base de datos se encuentra en un estado consistente si obedece a todas las restricciones de la integridad definidas sobre ella. Bien, yo les estaré hablando sobre las ventajas y desventajas de los sistemas distribuidos y paralelos. Ventajas de los sistemas distribuidos. El acceso a los datos es más rápido, debido a que los datos se localizan más cercanos al lugar donde se utilizan. El procesamiento es rápido, debido a que los varios nodos intervienen en el procesamiento de una carga de trabajo. Nuevos nodos se pueden agregar fácil y rápidamente. La probabilidad de que una falla en un solo nodo afecte el sistema es baja, y existe una autonomía e independencia entre los nodos, control local de los datos con los que se interactúa y mayor tolerancia a los fallos. Desventajas. Es más complicado el control y la manipulación de los datos. Es complejo. El aseguramiento de la integridad de la información en presencia de fallas no predecibles tanto de componentes de hardware como de software. La integridad se refiere a consistencia, validez y exactitud de la información. El control de concurrencia y mecanismos de recuperación son mucho más complejos que en un sistema centralizado, dado que los datos pueden estar replicados. La distribución de bases de datos requiere determinar la fragmentación y la localización. La fragmentación es el proceso de dividir una relación en pequeñas proporciones llamadas fragmentos. La razón principal para la fragmentación son el incremento de nivel de concurrencia y desempeño del sistema. Existen dos alternativas para fragmentar datos: fragmentación horizontal y fragmentación vertical. La combinación de las anteriores resulta una fragmentación híbrida. Es importante seguir tres reglas, las cuales aseguran que la base de datos no tenga cambios semánticos durante la fragmentación, que son completitud, reconstrucción y disyuntura. Ventajas y desventajas de los sistemas paralelos.
Las ventajas son que brinda a las empresas, instituciones y usuarios en general el beneficio de la velocidad. Ventaja competitiva. Provee una mejora de los tiempos para la producción de nuevos productos y servicios. Y colaboración y flexibilidad operacional. Las desventajas son: requieren de un gran número de ciclos de procesamiento o acceso a una gran cantidad de datos. Encontrar un hardware o un software que permitan brindar estas utilidades comúnmente proporciona inconvenientes de costo, seguridad y disponibilidad. Interferencia o retardo en la ejecución de los procesos debido al uso compartido de recursos. Nivel de dificultad a la implementación y sesgo. Es vital el equilibrio de la carga de procesamiento entre todos los elementos. Hasta aquí mi exposición. Hey, yo les voy a hablar de las transacciones distribuidas y control de concurrencia. Desde febrero del año 2012, la mayoría de las bases de datos consisten en un software de servidor y un conjunto de archivos que residen en una sola computadora. Estos métodos, paralelos y distribuidos, mejoran la velocidad de acceso para las bases de datos que son muy grandes. Además, debe mejorar el acceso para organizaciones geográficamente dispersas y la confiabilidad para aplicaciones que dependen del tiempo de actividad. La estructura va a ser la primera parte de la cual les voy a hablar. La estructura es una base de datos es una parte de la base de datos distribuida que contiene datos en dos o más servidores en ubicaciones separadas. Por ejemplo, una oficina central en Santo Domingo tiene una base de datos y un almacén en Santiago tiene otra. Las dos comparten un vínculo a través de Internet, de manera que la base de datos que está en Santo Domingo recibe registros de envíos de Santiago, de la que está en Santiago, cada noche. Una típica base de datos paralela reside en una ubicación con un conjunto de archivos, aunque varias computadoras comparten la carga de trabajo. Ahora les voy a hablar de la velocidad. La velocidad en esta tiene una ventaja, la cual es que la base de datos paralela debe incrementar la velocidad al igual que una base de datos estándar que se ejecuta en una computadora. Una base de datos paralela recibe solicitudes de los usuarios mediante el lenguaje de consultas estructura o SQL en inglés, Structured Query Language en inglés. El servidor descompone dichas solicitudes en una serie de pasos y luego se ejecuta. A medida que los requerimientos de bases de datos de una organización crecen, deben añadir computadoras a la base de datos paralela para satisfacer la creciente carga de trabajo. Ahora le voy a hablar del acceso. Las bases de datos distribuidas mejoran el acceso, ya que cada oficina local tiene su propia base de datos. La mayoría de las transacciones SQL tienen lugar a nivel de oficina, sin los retrasos ocasionados por las redes de datos de larga distancia. Cada base de datos local tiene una información en común con las otras, pero también tienen datos únicos para esa ubicación. Las bases de datos locales se sincronizan periódicamente a través de una red que se alarga según la distancia para mantenerse al día con respecto a los demás. En contraste, una base de datos paralela no mejora el acceso a ubicaciones remotas. Y en cuanto a confiabilidad, que es algo importante, las bases de datos distribuidas y paralelas abordan la confiabilidad en formas diferentes. Una base de datos en ejecución en una sola computadora depende enteramente de la confiabilidad de ese equipo. En el momento en el que esa computadora se bloquea, la base de datos se vuelve no disponible. La mayoría de las bases de datos paralelas tienen una característica que monitorea el estado de cada computadora. Si una falla, el programa del servidor la deja fuera del servicio, pero la base de datos permanece disponible, aunque con un desempeño un poco reducido. Ahora les voy a hablar de las bases de datos homogéneas. En los sistemas de bases de datos distribuidas homogéneas, todos los sitios emplean idéntico software de gestión de bases de datos.
son conscientes de la existencia de los demás sitios y acuerdan cooperar en el procesamiento de las solicitudes de los usuarios. En los sistemas, los sitios locales renuncian a una parte de su autonomía en cuanto a su derecho a modificar los esquemas o el software de gestión de bases de datos. Este software debe cooperar con los sitios en el intercambio de la información sobre las transacciones para hacer posible su procesamiento entre varios sitios. Por último, las bases de datos heterogéneas o multibases de datos son aquellas donde sitios diferentes utilizan diferentes bases de datos, siendo cada uno esencialmente autónomo. Es posible que algunos sitios no sean consistentes de la existencia de los demás y quizás proporcione las facilidades limitadas para la cooperación en el procesamiento de transacciones. Gracias. Vamos a hacer un ejemplo de consultas paralelas. Vamos a crear una tabla customer que tenga 200 filas y una tabla sales small que tenga 1.000.000 de filas. Y vamos a tirar la siguiente consulta. Declarar cmp varchar select cmp igual a c.company_name from customer a c inner join sales small as s on c.customer id igual a s.customer id, donde s.monto sea menor que 10 y se abre con la transacción go. El plan de ejecución que genera esa consulta es el siguiente. Como podemos observar, el plan de ejecución que se genera es un plan paralelo, a la excepción del primer operador que realiza un cluster index scan de la tabla customers que solamente tiene 200 filas. El optimizador no decide hacer el scan en paralelo por el volumen de datos tan bajo que tiene la tabla customers, de modo que consideramos que trata de un plan óptimo en cuanto a paralelismo. En cambio, podemos modificar esa consulta por la siguiente. Declarar cmp varchar select cmp igual a c.company_name from customer a c inner join select top 1.000.000 de filas de la tabla sales smalls as s on c.customer id igual a s.customer id, donde el monto sea menor que 10 y se vuelve a abrir con la transacción go. Tenemos una consulta que está realizando exactamente el mismo cruce de tablas o el mismo número de filas. Esa vez, si vemos el plan de ejecución, tenemos esto. Ahora nos ha generado un plan de ejecución completamente en serie, deshabilitando el paralelismo que teníamos en la anterior consulta, y lo único que hemos hecho ha sido añadir un subquery con un top de 1.000.000 de filas. Como podemos comprobar, este ejemplo, el operador top está haciendo que SQL no utilice el plan paralelo anterior. Otra alternativa podría ser utilizar esta consulta donde añadimos el filtro dentro de un subquery. Por ejemplo, declarar cmp varchar select cmp igual a c.company_name from customer a c inner join select top 1.000.000 de filas from size small, donde el monto sea menor que 10 as s on c.customer id igual a s.customer id y se abre con la transacción go. Al ejecutar esa consulta, el plan de ejecución que tenemos es el siguiente. Hemos mejorado la consulta anterior, que nos dejaba un plan completamente en serie, pero todavía no hemos conseguido el plan óptimo en paralelo. Todo eso ha sido debido a la introducción del operador top en la consulta. Por último, para demostrar que efectivamente el responsable de esos planes es el operador top y no el hecho de añadir una subconsulta, vamos a poner la siguiente consulta. Declarar cmp varchar select cmp igual a c.company_name from customer a c inner join select from sales smalls as s on c.customer id igual a s.customer id, donde el monto sea menor que 10 y se vuelve a abrir con la transacción go. En esa consulta hemos eliminado el top que teníamos antes, y si ahora vemos el plan de ejecución, tenemos esto. Volvemos a tener el mismo plan de ejecución que tenemos al principio, y lo único que se ha hecho ha sido eliminar el operador top de la consulta.